Entonces, de pronto los que están mirando pueden, por línea, pueden observar un poco lo que aparece en estos primeros capítulos del Éxodo, que vienen del capítulo 1 al 15. Se puede saltar el 12 y el 13, ¿verdad? Y se está mirando cómo fue la formación digamos, de este pueblo como tal en Egipto. Dios vuelve por Israel, la zarza ardiendo, etcétera, etcétera. Eso es lo que lo miren, ¿verdad? Esos primeros 15 capítulos del Génesis. Entonces, también en esos primeros 15 capítulos del Génesis, del Éxodo, perdón, vamos a mirar crisis. ¿Por qué hablamos de crisis? Porque a veces pensamos nosotros, seguimos con las crisis, ¿verdad? Las crisis de Abraham, las crisis ahora son las crisis del pueblo. Dios va llevando la pedagogía, digamos, de la revelación a través de las crisis del mismo pueblo, que es como decir, las propias crisis, nuestras crisis, como tal, como personas, que a veces nosotros pensamos encontrar a Dios solo en el templo, solo en lo sacro. Dios está en todas partes. Dios va caminando con el pueblo, así como caminó, así como camina con nosotros, caminó con el pueblo. Pero nosotros verdaderamente pensamos que Dios está en algunos momentos cuando vemos cosas extraordinarias, cuando vemos milagros, cuando vamos al grupo de oración y vemos que de pronto pues, que Dios obró y que se produjo algo pues fuera de lo común, como por ejemplo la sanación, y de pronto nos quedamos en el recuerdo, recordando aquello que pasó, pero no teniendo presente que Dios camina continuamente con nosotros en medio también de las crisis. El comienzo del Evangelio de San Juan, podríamos decir, dice, al principio era el pueblo. Dice, no por ganas de concederle un puesto que no le corresponde, sino porque con el comienzo del libro del Éxodo, dice, nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Esto aparece en capítulo 1, versículo 1. Antes de que Dios actúe, antes de que Moisés luche por liberarlo, tenemos la realidad humana de un grupo de personas que se multiplica y termina convirtiéndose en una amenaza para los egipcios. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo Dios va llevando la historia de este pueblo. Primero, se le revela a Abraham, ¿no? Y le dice que le va a ser padre de una multitud. Ahora hablábamos la semana pasada de las crisis de Abraham. Y más sin embargo la promesa de Dios pues se ha mantenido. O sea, ellos pueden ver acontecimientos grandiosos. Abraham puede ver acontecimientos grandiosos a través de su vida, a través de los milagros que obró, a través de las promesas cumplidas. Ahora vamos a ver cómo Dios cumple también en este pueblo que se va formando, que son la descendencia de Abraham. Y la descendencia de Abraham la tenemos como, primero, ¿quién fue? ¿Quién fue el hijo de Isaac e Ismael? Luego viene Isaac, ¿a quién tiene? A Jacob y a quién más? ¿Quién vende la primogenitura por un plato de lentejas? No. Judá. Aparece primero Ismael y está Isaac e Ismael, ¿cierto? Y luego aparece entonces Jacob y Esaú. Fueron mellizos. Y Jacob, exactamente, le robó, entre paréntesis, la primogenitura por un plato de lentejas. ¿A quién? Porque a Esaú no le importaba realmente. Él vino con hambre y le ofreció, porque realmente Jacob luchó por la bendición. ¿Se acuerdan que Jacob luchó con Dios? Si no te soltaré hasta que no me bendigas. Sí, que hasta lo dejó mal del pie. Entonces lo dejó, ¿verdad?
le golpeó creo que un muslo y Sí. quedó cojo. Todo esto es importante, de ver que Dios no concretamente se manifiesta. Físicamente, aún físicamente, puede tocarnos. O sea, yo puedo decir esto. Porque a veces hemos visto milagros que algunos creen y otros no. Milagro, por ejemplo, de sanación física. Que muchos podrán decir, bueno, pues esto es producto de la mente o algunos no creen realmente en los milagros, pero el Señor sigue haciendo milagros como lo ha hecho en cada generación, con aquellos que le han creído. Entonces, esto es importante saberlo porque Dios es tan grande que hasta toca la realidad humana, camina con ella, se manifiesta, provee. Y es todo lo que hemos escuchado a través de estos libros, ¿verdad? Del Génesis, del Éxodo, y seguimos caminando a través de esta historia. Entonces dice que antes de que Dios actúe, antes de que Moisés luche por liberarlo, tenemos la realidad humana de un grupo de personas que se multiplica y termina convirtiéndose en una amenaza para los egipcios. Decir que el pueblo es lo primero no significa decir que es maravilloso. Una de las enseñanzas más profundas de estos libros consiste en indicar continuamente los desánimos y crisis por los que el pueblo atraviesa, con la tentación de permanecer en Egipto, volver allí o quejarse de Moisés. Estas realidades son siempre actuales. Egipto, el desierto, la tentación nuestra, ¿verdad?, de estar sedentarios, como Israel quiso quedarse sedentario en Egipto, aunque lo fueran convirtiendo en un pueblo esclavo. Porque recuerdan cómo llega Israel a Egipto, fue en un tiempo de hambruna. Pues es algo que podemos leer. Y también si puedes poner tú, y sería bueno que lo hicieras, porque hay aún también películas que nos pueden graficar un poquito más la realidad de este pueblo a través de la historia, a través de un desierto. Vienen ellos de la tierra que Dios le había dado a Abraham, ¿verdad? Ellos habitaban en Canaán, y vienen por un tiempo de hambruna. Y Dios había proveído ya con José, a través de una injusticia, o sea, una crisis, una injusticia. Pues algo que parecía aparentemente aterrador. ¿Cómo es que los hermanos venden a otro hermano? Por envidia. Y más sin embargo Dios hace ver a estos hermanos a través de José que Dios así lo había permitido para poder mantener la promesa hecha a sus padres. ¿Y esto qué te dice a ti? Que Dios cumple. Que algunas veces vemos cosas catastróficas, cosas que son terribles, o sea, incluyendo, qué sé yo, hasta la violación misma. Y donde Dios, de alguna forma, no es que lo ocasione, lo ha permitido. Permite las injusticias para sacar cosas mejores. Para aquel que lo mira con fe. Para el que no ve con fe, no ve nada. Y todo se hace. Entonces, vamos caminando, ¿verdad? A través de este momento concreto. Dice, al principio, decir que el pueblo es lo primero, bueno, entonces dice, el relato bíblico lo presenta pasando por las siguientes etapas. Al principio, cuando se establece el régimen opresor, no encontramos ninguna reacción de los israelitas. Parece como si todo siguiese igual. E incluso se convirtieron en una pesadilla para los egipcios. O sea, ellos llegan, se les da lo mejor de Egipto, la tierra de Gosén, porque José gozaba de prestigio y porque Dios lo había usado también, no solamente para salvar a su familia, sino también en este tiempo de hambruna, pues a muchos pueblos, y incluyendo a Egipto, ¿verdad? Que esto es lo que cuenta la escritura. Digamos que esto, lo podríamos
digamos que ya se hubiera podido probar, aunque no se hubiese podido probar, por decir así, son realidades que son cotidianas y que se presentan en cada generación. Pero la escritura nos los manifiesta, nos lo representa a través de esta realidad del pueblo de Israel, o este pueblo que se va formando, empieza a formar en Egipto, se hacen ya un pueblo numeroso y ya empiezan a hacer peligro. Muchas veces Dios usa al faraón. En este momento usó al faraón para bendecir y proteger. Y llegó un tiempo en que Dios también usó el faraón, ¿para qué? Para cubrirse de gloria y para mostrar que Él era el único Dios. No sé. Muchas veces en nuestra vida tenemos personas que en un momento son favorables con nosotros, pero nosotros vamos colocando nuestra seguridad en esas personas, o en esas instituciones, o en lo que sea. Y luego esas mismas personas o realidades se vuelven en contra de nosotros. Y Dios lo permite, ¿para qué? Para ver que todo viene de Él. ¿Y cuándo Él permite esto? Cuando nosotros vamos poniendo nuestra seguridad en aquellas cosas que no realmente son Dios. Cuando nos vamos sedentarizando. Cuando nos vamos asegurando. ¿Qué es lo que pasa hoy? Nosotros muchas veces pensamos que la felicidad es vivir en una aparente paz, en una aparente seguridad. Una seguridad que me da ¿qué? Pues tal vez el trabajo, que me da la salud, que ya tengo todo, ya me quiero estabilizar, sedentarizar. Dios quiere que nosotros caminemos como el pueblo de Israel. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Que volvamos a la tierra prometida. O sea, ¿cuál es nuestra tierra prometida? Pues es el cielo, pero desde hoy podemos experimentar cómo. Que vamos caminando hacia ella. Es como la conversión y abrir los ojos en resucitar en Cristo, porque a veces estamos muertos y vivimos para el mundo, pero no vivimos para Dios. Lo hacemos ya más por compromiso que ser el servicio con Dios. Bueno, porque es todo esto. O sea, lo que yo quiero hacer entender es que todo lo que pasó a Israel pasó Esperanza. para la edificación. No, gracias. No está bien. Pasó para la edificación en esa generación, pero también para las futuras generaciones. Y esos hechos que se dieron, las crisis que se presentaron, se ponen como ejemplo para nosotros, de saber que en medio aún de toda la problemática, de las crisis, de cuando aparentemente se ve que todo está cerrado, Dios siempre viene a salvarnos, actúa, y sigamos mirando, porque es que es bonito, fíjense. Entonces habla del régimen opresor. Dice, entonces se convirtieron en una pesadilla para los egipcios. ¿Y qué hicieron entonces? En 1:12 aparecen: las parteras engañan fácilmente al faraón, y a la hermana de Moisés consigue que el niño sea encomendado a su verdadera madre. Este ambiente casi despreocupado parece durar años, no 11. O sea, hubo un tiempo en que querían como parar tanto nacimiento de niños hebreos. Entonces todos los niños que nacieran de los hebreos los tendrían que matar. Los varones los mataban. Aquí dice también. Pues es que como que ahí dice, o sea, los comentarios. Ajá, o sea, que está diciendo que además el rey de Egipto dijo a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llama Cifra y la otra Púa: cuanto asistáis a las hebreas, fijaos bien, si es niño, mátalo; si es niña, que viva. Bueno, precisamente, pasando por cada una de estas etapas que pasó el pueblo de Israel, revisando, miramos cómo Dios también, pues, para hacernos conscientes, siempre hay como un proceso. Tiene la pedagogía. Algunas veces nosotros necesitamos como llegar a situaciones más fuertes para poder reaccionar, ¿sí? Frente a la injusticia. Entonces dice, y al ver a sus hermanos sometidos a un egipcio, dice, y es Moisés el primero que reacciona colérico al ver a sus hermanos sometidos y a un egipcio maltratando a un hebreo, que viene en capítulo 1 del 11 al 12. La situación cambia profundamente mucho tiempo después, cuando muere el faraón.
Entonces sí se dice que los israelitos temían bajo el peso de la esclavitud y gritaron en 1:23. Por eso cuando Moisés se presenta ante ellos con un mensaje de libertad, no extraña que lo acepten, muestren su alegría y adoren a Yahvé. 4:31. O sea, Dios con nosotros también lleva un proceso. ¿Qué ha pasado con Israel? Ya llevan el tiempo, ¿verdad? En Egipto. Llevan tiempo en Egipto y luego ya empiezan a ser oprimidos por el faraón. Luego vienen otros faraones y empiezan entonces a oprimir al pueblo de Israel y los empiezan a ocupar en trabajos forzados, trabajos difíciles. Eso lo va a decir en todo el Éxodo, lo que pasa es que estamos resumiendo. Sí, Ustedes tienen que ponerse a leer el libro del Éxodo para poder mirar estos detalles. Entonces, ¿cuándo entra Moisés en el tiempo de Dios? Recuerden que Moisés, viendo la injusticia, porque seguramente Moisés conocía su historia, ¿verdad? Y luego se dio cuenta de que realmente él era hijo de los hebreos, y entonces empieza a querer defender a su pueblo. Y es cuando mata a un egipcio y luego él huye, ¿se acuerdan? Y ahí es donde él, después de años, regresa, porque el Señor le dice: ve y libera a mi pueblo. Dice: pero pronto surgirá la primera crisis, cuando el faraón reacciona aumentando los trabajos. Los capataces israelitas se enfrentan a Moisés y Aarón. ¿Qué dice? Que Yahvé os examine y juzgue, le dicen los capataces, porque nos habéis vuelto odiosos al faraón. O sea, están culpando a Moisés y Aarón de que ahora el faraón está en contra de ellos por lo que está haciendo Moisés y Aarón, de tratar de liberarlos de la esclavitud del faraón. ¿Se entiende? Analicemos esto. Y a su corte, y habéis puesto en su mano una espada para que nos maten. Ahora no ven a Moisés como alguien que realmente les está haciendo el bien, sino que les está haciendo el mal. Porque muchas veces el hecho de querer liberar a alguien, esto trae también persecución. Cuando nosotros luchamos y trabajamos por la liberación de alguien, también eso trae persecución. Cuando luchamos y trabajamos por la liberación de una situación de opresión o de un pueblo, por ejemplo, lo que está pasando mucho en nuestros países, la injusticia, y muchas veces se presentan muertes, a veces la voz profética de la iglesia, por ejemplo en Nicaragua, tratando de liberar, esto trae ¿qué? Opresión, esto trae persecución. Y esto ha pasado mucho en América Latina. Por ejemplo, hablando de la teología de la liberación, quien se toma la escritura para poder fomentar, ellos fomentaron con Leonardo Boff, parece que era, sobre lo que se estaba haciendo, ¿verdad? Sobre tratando de liberar al pueblo, digamos, de la mano opresora de los que tienen el poder. Porque tristemente hay desigualdad, y muy grande. Ojalá que los gobernantes gobernaran con el Espíritu de Dios, pero esto no se está dando. Siempre muchos de los gobernantes lo hacen con intenciones mezquinas. Uh-huh. Habrán algunos que verdaderamente quieran promover lo que es la justicia social. Así le llama también la iglesia a estos documentos documentos de la doctrina social, que hablan acerca de encarnar el evangelio en la sociedad actual, pero tratando de vivir lo que nos dicen cómo vivían las primeras comunidades cristianas, compartiendo todo, porque nos damos cuenta que realmente los bienes no son de uno o de algunos, sino de todos, porque Dios creó todo para todos. ¿Les interesa esto o no? Sí. Entonces,
Dice, pero pronto surgirá la primera crisis cuando el faraón reacciona, aumentando trabajo. Entonces, el mismo pueblo deja de confiar en las palabras del libertador, o sea, de Moisés. Por muy bonitas que sonasen a sus oídos, dice, tras el esperanzador discurso que aparece en Éxodo 6, del versículo 2 al 8, si lo quieren anotar o luego yo a ver si les doy copia de esto, los israelitas no hicieron caso porque estaban agobiados por una dura esclavitud. A partir de este momento, o sea, muchas veces nosotros vemos tan distante las promesas que Dios nos hace en cuanto a caminar en la libertad. Es como el que está esclavo de tantos pecados, esclavo que piensa no poder salir. Y por más que a veces se le anuncie la buena noticia, puede más la carga de la realidad que vive en ese momento, que no sé, de un opresor que tenga de tal forma, y en este caso no son personas, tal vez puede ser simplemente un pecado, que se piensa que nunca se podrá salir. Porque es eso, el pecado es una esclavitud. Por ejemplo, la pornografía. ¿Cuántos hoy están esclavos a la pornografía? Hay una estadística que dice el 80% de la sociedad está adicta a eso. Y esta es una esclavitud que toca y degrada lo que es la dignidad de la persona, su cuerpo y su psique, o sea, su parte psicológica, la sexualidad como tal, porque se empieza esto empieza a degradar lo que es el respeto por la persona, su propio cuerpo y el cuerpo de los otros. Y eso tiene mucha incidencia más, pero no más. O sea, una persona sin un libertador, que ese libertador nuestro es Jesucristo, es imposible. Porque un esclavo no se puede liberar a sí mismo. Hay otro pecado también, otra esclavitud, el chisme. Hay personas que están esclavas a la murmuración. Y a veces piensan, esto no es un pecado, que no. Es un pecado destructor. Porque tú con la palabra destruyes. Como el pueblo de Israel en el desierto, ¿se acuerdan? Con las serpientes pequeñas, venían y picaban y estaban matando al pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Esas serpientes representaban ¿qué? La murmuración. ¿Y cómo eran sanos? Cuando miraban el báculo de Moisés convertido en serpiente, que es prefigura de Jesucristo. Pues mira cómo se asocia todo esto, ¿verdad? No es algo que empezamos a mirar la historia de la salvación como algo alejado de nosotros, no. Dios así lo hizo, lo permitió. El caminar de un pueblo, las crisis de un pueblo, las dudas de un pueblo, porque muchas veces nosotros entendemos la felicidad con las falsas seguridades. Sigamos. ¿Qué horas son? Vamos al tiempo de rápido. Entonces, 8:25. hasta que después de todos los milagros, cuando se acerca el momento culminante de la salida de Egipto, el pueblo vuelve a adorar a Dios y a obedecerle. En el capítulo 12, del 27 al 28. Sin embargo, no parece que el Señor esté desanimado y esté demasiado convencido de su firmeza. Y por eso entonces, en el 13:17 se indica, dice, cuando el faraón dejó salir al pueblo, Dios no lo guió por el camino de Palestina. Escúchame esto. Dice, que es el más corto, porque a Dios le pareció ante los ataques, el pueblo se arrepentiría y volvería a Egipto. Algunas veces Dios no nos da lo que le pedimos ahora, ya. Como no le dio a Israel el paso rápido para entrar a Palestina, porque se iba a encontrar con quién, con muchos enemigos. Entonces lo hizo que volviera por el desierto. Y dice que fueron 40 años. O sea, es simplemente un tiempo. 40. Es un tiempo necesario. Es el tiempo que se necesita, en este caso, por ejemplo, el baby estar en el vientre, estar en la cuarentena, por ejemplo. 40 días, la cuarentena es un tiempo necesario. Y así podríamos encontrar nosotros muchas figuras del número 40.
tiempo necesario para estar listos para algo. Entonces el pueblo de Israel no estaba listo para entrar a la tierra, entonces el Señor permitió que bordeara, porque iba ante los enemigos, él iba a retroceder. A veces tú le pides por la conversión de un hijo, ahí estás, y el Señor no te escucha en el momento que tú, Por la conversión de un hermano. por lo que sea. Pero eso te hace que tú estés en oración contigo. Porque si Dios a ti te da de pronto lo que tú le estás pidiendo, quitarte, por ejemplo, ese aguijón, entonces vas a dejar de estar orando. Que mi gracia te baste, ¿sí? Lo que es conversión, ¿Cómo? ¿qué es conversión? Conversión es Dejar el pecado. una conversión es como un cambio total de vida, como cuando de 380 grados es que son 360, que es lo que tiene, sí, 180. 280 Porque grados. 360 regresa uno a donde mismo. Ok, 380 grados, o sea, es la acción de convertirnos, de dejar este hombre o esta mujer vieja, o sea, como esas actitudes de pecado, de esclavitud que mantenemos, mirando hacia aquel que todo lo dio por nosotros y que nos invita a cambiar de vida, o sea, de dejar aquellas cosas que nos destruyen y destruyen a los otros, aquellas cosas que nos hacen infelices porque es consecuencia del pecado. Y es estar en oración para... Es parte del proceso, que si nosotros no nos vamos a convertir si no hay un deseo, si no hay un reconocimiento del pecado. Yo no puedo decirle al Señor que me perdone de qué si no ni siquiera reconozco mis pecados. Siempre se nos invita a través de la oración continua, especialmente los viernes, rezamos ese salmo, miserere, misericordia Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, porque lava del todo mi delito, limpia mi pecado, porque yo reconozco mi culpa. Si tú no reconoces la culpa, no te vas a convertir. O sea, Dios lo que quiere es que nos convertamos, cambiemos de vida, de la vida del pecado a la vida de la gracia. Es como dar un vuelto total, mira, así, una vuelta total, o sea, es empezar a ver la vida desde una perspectiva diferente, la perspectiva de la gracia que Cristo comunica a aquellos que verdaderamente creemos que es posible vivir en la libertad de los hijos de Dios, porque Cristo nos quiere libres, murió para darnos la libertad. ¿Qué es ser libres? Es actuar con la confianza de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y porque estamos haciendo la voluntad de Dios, pues sabemos que Dios está con nosotros, que Dios afirmará nuestros pasos, que Dios bendecirá nuestros proyectos, que Dios proveerá en el momento, cualquier momento que nosotros necesitemos, especialmente el auxilio que nos viene del Señor. ¿Sí? Bueno, la conversión, lo que yo entiendo es, por ejemplo, lo hablo en ejemplo mío, ¿verdad? Si yo no hubiera querido hacer una conversión directa de mi persona, estuviera muerta en mis pensamientos, en mi dolor, en lo que me hicieron, pero cuando yo decidí hacer la conversión, es nacer de nuevo, pero con Dios, porque ya estamos en esa paz, que aceptamos lo que ya no existe y vivimos nuestro presente, pero con la gracia de Dios. ¿Verdad? Sí, con otras palabras, ¿verdad? Sí, bueno, yo así lo... Y es eso, o sea, sí, pero bueno, para hablar de pronto como más conversión. Conversión es acción, efecto de convertirse, o sea, pero ¿qué es convertirse? Es cambiar. Convertirse es transformarse, es como algo que se convierte. Nosotros nos convertimos en una naturaleza carnal a una naturaleza más espiritual, o sea, como decir, nos convertimos de vivir para el mundo y para la carne,
para vivir para Dios en la carne, porque pues aquí continuamos, aquí no nos podemos salir. Vivimos para Dios en la carne, pero esta carne va siendo transformada por el poder del Espíritu de resucitar. ¿Sí se entiende? No sé en sí, ¿qué se puede convertir? Yo me puedo convertir en rana, ¿no? No. No, o sea, es algo que se convierte en algo diferente, ¿no? Bueno, sí, pero te dije como no. O nos podemos convertir en ángel, o sea, pero bueno, tenemos que hablar en la realidad. Estamos en la tierra, somos seres humanos. Estamos llamados a vivir, a vivir en la naturaleza de Cristo, ser Cristos vivos. O sea, que en mí opere la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo también se hizo como yo, se hizo mortal, tomó nuestra naturaleza, Él tomó nuestra naturaleza para que nosotros fuéramos transformados también con Él en nuevas criaturas espirituales. Y también va con el perdón, la conversión, porque si no perdonamos de corazón, ¿cómo estamos esa conversión sincera con Dios? Y por otra parte, si estamos con la palabra, vamos a tener más facilidad de convertirnos, porque si nos queremos convertir, pero sin hacer nada, pues eso, esta conversión se da a través de la escucha permanente de la palabra, es que lo que siempre estamos diciendo. ¿Por qué escuchamos la predicación? Para convertirnos. Porque yo me convierto cuando soy consciente. ¿Estoy consciente de qué? De lo que me falta para ser nueva criatura en Cristo. O de mi pecado. ¿Sí se entiende? Pues cuando digo criatura, cuando ser una criatura, no puedo decir que soy solamente una criatura espiritual, porque todavía tengo un cuerpo, soy carnal, voy en vía de transformación. Este cuerpo va a convertirse algún día en un cuerpo incorrupto en Cristo. Ese es lo que el Señor nos promete, que este cuerpo se convertirá, se transformará. ¿Sí? Y sí es cierto, porque hay santos que sus cuerpos han sido exhumados y todavía su cuerpo es incorrupto, físicamente hablando, realmente. Y esto el Señor lo permite para que nosotros veamos que verdaderamente hay vida eterna y que estos cuerpos serán restaurados. Y esto que vemos en un cuerpo incorrupto, de todas formas, todavía no es la realización plena de lo que será un cuerpo glorificado. ¿Sí se entiende? Porque, no sé, o sea, son cosas que no hemos visto solo en Cristo, que vieron los apóstoles, lo vieron, que comió con ellos, Él resucitó, Él comió, pudieron tomarse el dedo en sus llagas para que verdaderamente creyesen que Él pues había resucitado, y también su carne. O sea, que no solamente era un fantasma, que verdaderamente estaba en medio y que comía, porque Él fue resucitado. Y nosotros en Él seremos resucitados en el día de Él. Sí, porque lo podían tocar, podían comer con Él. Ajá. Yo quería leerles algo que fue de la liturgia de hoy. Fue el comentario de San Crisólogo. Pero es que me pareció muy lindo y quisiera que lo escucharan. Dice así: sé sacrificio y sacerdote para todos. Fue de Pedro Crisólogo, obispo. Entonces dice, os exhorto, hablando, un poquito respondiendo a esto que estamos ahora tratando de meditar sobre la conversión, ¿sí? Os exhorto por la misericordia de Dios. Pablo, o mejor dicho Dios, por la boca de Pablo, os exhorta, porque prefiere ser amado antes que temido. Nos exhorta porque prefiere ser Padre antes que Señor. Nos exhorta Dios por su misericordia, para que no tenga que castigarnos por su rigor. O sea, mira cómo la exhortación es en función de mirar el amor infinito de Dios para con nosotros, porque Él prefiere ser Padre antes que un Señor lejano, porque Él prefiere mostrar su misericordia antes que castigarnos con rigor. Dice, oye lo que dice el Señor, dice, ved
en mí vuestro propio cuerpo, vuestros miembros y vuestras entrañas, vuestros huesos, vuestra sangre. Pero él dice, vedlo en vosotros. O sea, ustedes quieren verme a mí, ver en vosotros mismos mi cuerpo y mi sangre, dice. Y si teméis lo que es de Dios, ¿por qué no amáis lo que es también vuestro? Entonces, si nosotros muchas veces tememos a Dios por el castigo o por la incapacidad de lo que no podemos hacer, él dice, si ustedes me quieren ver, véanse ustedes mismos y ahí me verán a mí. Dice, si rehuís al que es Señor, ¿por qué no recurrís al que es Padre? Entonces, estamos oyendo al que es de pronto el que castiga, el que de pronto no tendrá misericordia por mis pecados. Entonces dice, si huís de él, entonces recurrir al que es Padre. ¿Qué hace un padre? Amar. Amar. ¿Qué hace un padre? Entonces, y sigue diciendo, quizás os avergüence la magnitud de mis sufrimientos. Muchas veces hay gente que dice, oh, cuánto sufriste, Señor. Y bueno, de los que vosotros habéis sido la causa. No temáis, la cruz más que herirme a mí hirió a la muerte, imagínate. O sea, nosotros decimos, oh, fue muerto en la cruz, pero realmente la cruz fue herida porque con ella se hirió a la muerte, destruyó la muerte. Estos clavos más que infligirme dolor, fijan en mí un amor más grande hacia vosotros. Estas heridas más que hacerme gemir, os introducen más profundamente en mi interior. La extensión de mi cuerpo en la cruz, más que aumentar mi sufrimiento, sirve para prepararos un regazo más amplio. Imagínate. O sea, cuánto amor nos ha tenido. Dice, la efusión de mi sangre, más que una pérdida para mí, es el precio de vuestra redención. O sea, él no perdió, él pagó para la redención tuya y mía. Entonces, venid pues, volved a mí. Convertirme. Venid pues, volved a mí y comprobaréis que soy Padre. O sea, no me voy a convertir por temor, no me voy a convertir por el castigo, me voy a convertir es por cuánto amor Dios ha manifestado para mí. Entonces, dice, al ver cómo devuelvo bien por mal, al ver cómo devuelvo bien por mal, amor por injurias, tan gran caridad por tan grandes heridas. O sea, ¿qué hacemos nosotros con Cristo? Una y otra vez, ofenderlo, herir, y lo hacemos con los hermanos. Pero oigamos ya qué es lo que nos pide el apóstol. Os exhorto, dice, que por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos. Este ruego del apóstol promueve a todos los hombres a la altísima dignidad del sacerdocio. Ya viva. O sea, ya somos, él nos exhorta, porque él quiere reproducir en nosotros Cristo vivo, a que nosotros seamos hostia para ser ofrecida. Hostia viva con nuestros cuerpos. Como Cristo se ofreció, él nos dice, ahora os exhorto que ustedes se ofrezcan para ser hostias vivas para este mundo actual. Dice, este sacrificio, hermanos, es semejante al de Cristo, quien inmoló su cuerpo vivo por la vida del mundo. Él hizo realmente de su cuerpo una hostia viva, ya que fue muerto y ahora vive. Esta víctima admirable pagó su tributo a la muerte. Su fin significa el principio. Al matarlo se les dio la vida y ahora brillan en el cielo cuando se pensaba haberlos suprimido en la tierra. Por esta razón los mártires nacen al morir, ¿sí? Su fin significa el principio. Al matarlos se les dio la vida y ahora brillan en el cielo cuando se pensaba
haberlo suprimido en la tierra. Nosotros no queremos morir, ¿verdad? Nos escondemos. Porque nosotros no queremos sufrir. Nosotros simplemente estamos le pidiendo al Señor, Señor, quítame este dolor. Señor, siempre estamos rezando es para no cargar la cruz. Podríamos pedirle, Señor, ayúdame, no me des más de lo que yo no pueda, pero ayúdame a hacer tu voluntad. Entonces, ese sufrimiento que tienes, que por más que has pedido no se te ha dado, pues Dios sabrá. El Señor quiere que tú cargues con tu cruz, extiendas tus manos en la cruz para que puedas descansar también. Porque cuando nosotros, que el martirio también es esto, no es el de sangre, hay el blanco, ¿verdad? Que es el de la vida que llevamos cada día en la situación concreta, el ofrecer, el entregar, el hacer las cosas muchas veces y no entenderlas. Hay veces estamos aún en un proceso de fe y no queremos seguir, porque no entiendo, porque esta gente me choca. Sí, es cierto. Porque esta gente me choca, porque ya no quiero estar ahí, todo el mundo me molesta. ¿No te das cuenta que Dios está haciendo de ti, a través de sus hermanos, un medio por el cual tú empieces a hacer ese proceso de qué? De descenso, de kenosis, morir a ti mismo para poder resucitar en Cristo. Un poquito lo que está diciendo Maestra, sí. sí. Santa decía que cuando estuvieran enfermos que dieran gracias a Dios, que decía, o cuando te sientes enfermo, y que decía, porque ella estaba enferma, pero no me acuerdo qué santa es, que decía, doy gracias a Dios por lo que me das, porque me estás haciendo mi conversión. Pero no me acuerdo qué santa es. Cuando nosotros aprendemos que en el sufrimiento podemos ofrecer por la purificación de nuestros propios pecados y por la redención de otros que Dios ha puesto de pronto en tus hijos, las personas que te rodean, tú no sabes que estás continuando la obra redentora de Cristo. O sea, tú eres un medio por el cual Cristo continúa, porque tú eres un Cristo vivo. Para eso incluso un sacerdote estaba yo escuchando que él decía que cuántos sufrimientos se van en balde porque podríamos ofrecer ese sufrimiento para la conversión de los pecadores, para la sanación de alguien, o por los sacerdotes, las vocaciones, por tantas cosas. Pues quiero terminar aquí porque es hermoso. Dice, ese sacrificio, hermanos, es semejante al de Cristo, quien inmoló su cuerpo vivo por la vida del mundo. Él hizo realmente de su cuerpo una hostia viva, ya que fue muerto y ahora vive. Esta víctima admirable pagó su tributo a la muerte, pero permanece viva después de haber castigado la muerte. Por esta razón, los mártires nacen al morir. Su fin significa el principio. El fin significa el principio. Al matarlos, se les dio la vida, y ahora brillan en el cielo, cuando se pensaba haberlos suprimido en la tierra. Os exhorto, dice, en la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva. Es lo que había cantado el profeta. No quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Os exhorto, dice, por la misericordia, sé pues, oh hombre, sacrificio y sacerdote para Dios. Sé pues, hombre, mujer, sacrificio y sacerdote para Dios. No pierdas lo que te ha sido dado por el poder de Dios. Se nos ha sido dado por el poder de Dios esto. Revístete de la vestidura de la santidad, porque el Señor nos llama a ser santos. Cíñete del símbolo de la castidad. Sea Cristo el casco de protección para tu cabeza. Que la cruz se mantenga en tu frente como una defensa. Pon sobre tu pecho el misterio del conocimiento de Dios. Haz que arda continuamente el incienso aromático de tu oración y empuña la espada del Espíritu. Haz de tu corazón un altar, y así, puesta en Dios tu confianza, lleva tu cuerpo al sacrificio. Lo que pide Dios es la fe, no la muerte. Tiene sed de tu buena intención, no de tu sangre. Se satisface con la buena voluntad, no con la matanza. Qué hermoso, ¿no? ¿Se entendió? Bastante, está hermoso. Pues para responder de todas formas me ayudó para entrar a esto que quería hoy leerles sobre. ¿Cuál es esa, maestra? Fue el comentario del oficio hoy de San Crisólogo sobre a nuestro cuerpo como hostias vivas.
Entonces, hermanitos, ¿cómo están? ¿Se aburren? No. A mí me parece que esto no es para aburrirse, esto es para gozarlo. Sí. Porque ¿cuántos quisieran escuchar hoy lo que nosotros estamos escuchando? Sí. En este momento, en este tiempo. Porque es que no solamente es escuchar como una palabra muerta, porque lo que estamos escuchando es una palabra viva. Porque son las promesas de Dios. Esto es lo más grande. No es una clase de inglés, no es una clase de memorización, es más que no es clase tampoco. Esto es un encuentro con la palabra. ¿Y quién es esa palabra? Cristo. Entonces, hermanitos, que ya terminando esto del pueblo, simplemente diríamos lo último, dice, pero esta primera parte termina con el tono positivo. Después el gran milagro del mar. Israel vio el gran poder con que Yahvé actuó contra Egipto, entonces el pueblo temió a Dios y creyó en él y en su siervo Moisés, 14:31. Estos cambios continuos de actitud, pasando de la queja a la alegría, de la esperanza al desánimo, de la fe a la crítica profunda del pueblo, reflejan una profunda experiencia humana. Estos somos tú y yo. Los autores que aman a su pueblo y cuentan la epopeya de su liberación, no se dejan arrastrar por un optimismo genuino, como decir, y que Dios liberó en un instante y que Dios hizo todo maravilloso. No, esto está mostrando la realidad humana, nuestra propia realidad. Dice, la libertad tiene un precio muy alto y en ocasiones parece preferible la esclavitud. ¿Se entiende? A veces es mejor estar esclavo que ser libre, porque ser libre también tiene un precio. Todos los líderes históricos que se embarcaron en esta empresa podían constatar la verdad de lo que aquí se cuenta. Al mismo tiempo, el relato bíblico quiere dejar algo claro. Es ese pueblo real, con sus dudas y temores, con sus rebeldías y protestas, el que merece ser liberado. Este mensaje que atraviesa las páginas de toda la Biblia adquiere en su cumplimiento, el cumplimiento pleno en la figura de Jesús, que no muere por gente perfecta, sino por los que todavía éramos pecadores. Romanos 5, 8. ¡Qué hermoso! La palabra es viva, ¿te das cuenta? Pero es importante conocer estos relatos, esta historia, que es una historia que vive en nosotros. Nosotros hoy somos el pueblo, el nuevo pueblo de Dios. Entonces ahorita, como ya estamos terminando, vamos con el cuento, cantamos y acabamos con las 2 lecturas. ¿Está bien? Sí. Tenemos 10 minutos. ¿Quieren cuento o no? Sí, canto. Entonces, canto. Vamos pues. En Egipto esclavo fui, sí, oh sí. En Egipto esclavo fui del vil faraón. Triste, muy triste estaba mi corazón, lloraba, hazme libre, Señor. Triste, muy triste estaba mi corazón, lloraba, hazme libre, Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, Señor. Fue Moisés al faraón, sí, oh sí. Fue Moisés al faraón y no los dejó ir. Dios envió 10 plagas de sed, vainó su espada, les dio la libertad, aleluya. Dios envió 10 plagas de sed, vainó su espada, les dio la libertad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, Señor. Cuento. Damos el libro.
libro hoy? Sí. A ver. Si no, aquí- Vamos a usar. ¿Tiene también el libro Esperanza? Sí. A ver, saca un cuento Esperanza, por favor. Al azar. Y lo lees. Ay, Dios. Aquí lo leo. Ocultarle algo a Dios. Un arquitecto hizo una maqueta, un proyecto para la ciudad. Luego los edificios y todos sus detalles fueron construidos de acuerdo con aquella maqueta, hasta que el drenaje, los sótanos, los escondites, los túneles, etc. Más tarde, el mismo arquitecto fue encargado del cobro de los impuestos a los vecinos que trataban de ocultar sus bienes para evadir el fisco. El arquitecto, sonriendo, les decía: ustedes no pueden ocultar nada, nada en absoluto, porque yo conozco esta ciudad en sus mínimos detalles. De semejante manera, nadie puede ocultar nada a Dios, pues es el arquitecto del universo. Pregunta: ¿a dónde podré huir lejos de su rostro? Salmo 139:7, 139:1 al 6 y Cornitos 4 a Corintios. Los Corintios. Entonces aquí lo importante es saber que Dios todo lo conoce. Hoy Él conoce, aunque no lo creas, tus pensamientos, los míos y los que están detrás de las cámaras. Y a todos nos está hablando en esta noche. Porque la palabra del Señor no dejará de resonar generación en generación a través de sus profetas. ¿Y quiénes son sus profetas? Pues nosotros que por el bautismo estamos llamados a ser pregoneros de la buena noticia. Sacerdotes, como decíamos aquí. Hostia y sacerdote. O sea, nosotros nos ofrecemos la vida, la ofrecemos, la entregamos. Y entonces esa vida, ¿qué es lo que Dios no se pierde? Porque a veces nosotros pensamos que al estar en la iglesia sirviendo, o aún sirviendo a sus hijos, siguiendo a esa familia, esos 10 hijos que tengo, pensamos que estamos perdiendo la vida. La estás ganando si lo haces por amor. Y no importa que te sientas cansado, y no importa que sientas desaliento, y ni siquiera importa que entres en la depresión. Pero tú miras al Señor y dices: Señor, aquí estoy, ayúdame. Y yo no puedo. Ni siquiera importa que nos decepcionen, porque aún así... Todo, porque Él nos ama. Y lo que importa es que nosotros le ofrezcamos lo que somos, lo que tenemos, nuestras miserias. Esto te doy, Señor, que tú lo sabes todo y lo conoces todo. Haz en mí, Señor, una criatura nueva. Haz en mí, Señor, parte de ese proyecto de amor, que yo no salga de esta tierra sin haber cumplido mi misión, sin haber descubierto mi misión, porque tú me has creado con un propósito. Y el propósito primero que Él tiene es que seamos felices, hermanos. El que seamos felices y que descubramos que esa felicidad nos viene por Él y no por nada más ni por nadie más. Porque Él nos creó para que en Él fuéramos felices. Y todo lo que nos da alrededor, esto es para que nosotros, eso es la añadidura de ese amor. ¿Sí se entiende? Él nos regala todos los bienes, pero Él no quiere es que nosotros hagamos de las cosas y de las personas dioses, porque solo Él es Dios. Entonces, la segunda lectura rápidamente, ya para terminar, es de la primera carta del apóstol San Juan, que dice así: hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad, y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios,
puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada. Ciertamente obtendremos de Él todo lo que pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. Imagínate, quien cumple sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en Él, en eso conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da su fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada puede hacer. Al que no permanece en mí, se le echa afuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, vuelve a repetir, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifieste así como discípulos míos. Qué hermoso, palabra de Dios. Todo se centra en cumplir los mandamientos, hacer la voluntad de Dios, que es convertirse. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Pero entonces, no puedo, ayúdame, ¿verdad? Pero Él tiene el poder de que en nosotros hayan esos frutos de vida eterna. Que esa vid dé frutos dulces, no frutos amargos. ¿Qué quieres dar? ¿Frutos dulces o amargos? Dulces. Entonces sigamos escuchando la palabra, porque al fin y al cabo esto es una gracia. Pero tenemos que ponernos en contacto de esta fuente de la vida, este manjar exquisito que es la palabra de Dios. Así que, queriendo decir mucho más, esperemos que esta palabra pues hubiera tocado lo más profundo de nuestro ser, que pudiéramos en esta noche sentir la ternura y el amor de Dios. ¿Sí lo han sentido, hermanos? Sí. Si el Señor nos invita verdaderamente a caminar más lejos, nos invita a ser santos, nos invita a ofrecernos como víctimas, que es una víctima que es para que es una víctima que se ofrece para vida en nosotros mismos y en los que nos rodean. ¿Quieres ser víctima? Nadie contesta. Mira, no, que el Señor nos ayude simplemente a hacer su voluntad. Te vas a dar cuenta, como dice Él, pide lo que quiere y Él te lo dará. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, el Señor nos allana el camino. Y simplemente, pues vivir cada día como Dios quiere que seamos felices. No tengamos miedo, como escuchamos de San Juan Crisólogo, de seguir al Señor, porque Él es Padre, es misericordia, porque Él lo que quiere es darnos el consuelo y darnos todo lo que son los bienes de su amor. Maestro, está como un padre dijo en una prédica, dice, les dijo a todos, dice, ¿quieren morirse? ¿Quieren morir hoy? Y todos dijeron, pues no. Y dice, entonces no quieren morir en su pecado, quieren morir en su pecado. Entonces todos dijeron, sí, queremos morir para volver a nacer. Pero, sí, revisemos todo eso, meditemos y pidámosle al Señor que nos dé su Espíritu Santo para que podamos verdaderamente mirar cuáles son aquellas cosas que nos están impidiendo caminar, que nos tienen sedentarios o esclavos en alguna situación en concreto. Nos ponemos de pie. Te damos gracias, Señor, en esta noche por este alimento que nos has regalado. Te pedimos, Señor, la gracia de poder perseverar. Danos, Señor, el amor cada día más por tu palabra, pero especialmente el deseo de cumplirla, de poder vivirla, Señor, porque solo en ella podemos vivir primicias de vida eterna desde hoy.
Ayúdanos a ser coherentes, Señor, con lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En principio, ahora y siempre, por los siglos. El Señor nos bendiga, nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro sobre nosotros, sus siervos y sus siervos, y nos conceda su paz, su felicidad y su sabiduría. El Señor nos dé su santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Dios me los bendiga. Lean el libro del Éxodo.